Estamos de regreso en el mundo ahora de France 24. Vamos a revisar los titulares de esta jornada informativa. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, llegó a Tel Aviv para intentar reforzar el acuerdo sobre la Franja de Gaza. Y en medio de las acusaciones entre Israel y Hamás de haber violado el alto el fuego, Tel Aviv asesinó a 7 palestinos en las últimas 24 horas y el grupo islamista anunció la entrega de los cuerpos de otros 2 rehenes. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, pasa su primera noche tras las rejas. Este lunes inicia así una sentencia de 5 años tras ser hallado culpable de financiar su campaña a la presidencia con dinero de la dictadura libia y se convierte en el primer exmandatario francés en pisar la cárcel. Álvaro Uribe fue absuelto de todos los cargos en el marco del proceso penal contra el exmandatario de Colombia, sobre el que pesaba una condena de 12 años en prisión domiciliaria por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Japón tiene una nueva primera ministra, Sanae Takaichi, es la primera mujer en ocupar este cargo. Se trata de una conservadora de línea dura que este lunes tuvo que pactar con la oposición japonesa previo a su elección. Lo analizamos con nuestro invitado del día. Iniciamos en la Franja de Gaza. Pese al alto el fuego vigente entre Israel y Hamás, el ejército israelí asesinó en las últimas 24 horas a 7 gazatíes en el devastado enclave palestino y a un total de 87 desde el viernes 10 de octubre, cuando entró en vigor dicho cese de hostilidades como parte de la primera fase del acuerdo impulsado por Estados Unidos para Gaza. Mientras tanto, la ayuda humanitaria sigue entrando a cuentagotas y los palestinos tratan de racionar los alimentos por temor a que se quiebre la tregua. Estos son los detalles. La hoja de ruta de Trump para la paz definitiva en Gaza avanza a cuentagotas. Un intercambio de rehenes y prisioneros que ya se produjo, pero faltan cadáveres por llegar, y una entrada de ayuda humanitaria insuficiente según la ONU. Pero el mayor temor se produce en el cielo, y el mediador Qatar ya lo denunció. Reiteramos nuestra condena de todas las violaciones y prácticas israelíes en Palestina, en particular la transformación de la Franja de Gaza en una zona inhabitable para los seres humanos, la continua violación del alto al fuego, la expansión de los asentamientos en Cisjordania, los intentos de judaizar la mezquita de Al-Aqsa, al tiempo que afirmamos que la Franja de Gaza es parte integrante de los territorios palestinos del Estado palestino unificado. Los gazatíes, mientras, se preguntan de qué sirve un alto el fuego sobre el papel sin producirse sobre el terreno. Es el mismo sufrimiento, la tragedia es la misma. Estamos aquí buscando agua. Vengo desde lugares más lejanos solo para llenar un galón con agua que no puedo encontrar. Vas a comprarla, pero por supuesto, no hay manera, no hay liquidez y dicen que hay una tregua. Ellos violaron la tregua y afirman que nosotros la violamos. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance aterrizó en Israel precisamente para supervisar una hoja de ruta que corre peligro. 2 días en los que se reúne con Netanyahu y compartirá sala con Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes también se encuentran en el país y se reunieron este martes con rehenes liberados. Egipto también mandó al jefe de servicios de inteligencia, según medios egipcios. Unas visitas que se producen cuando el Ministerio de Sanidad gazatí reporta más muertes en el enclave. Lo dicho, en el plano diplomático, J.D. Vance llegó el martes a Tel Aviv para reunirse con los líderes de Israel. El vicepresidente de Estados Unidos busca garantías de que la tregua auspiciada por la administración Trump se sostenga tras la última ola de ataques israelíes del domingo que pusieron en duda la solidez del acuerdo. Tanto Israel como Hamás afirman estar comprometidos con el alto el fuego, pero los repetidos brotes de violencia han amenazado la frágil tregua. Y funcionarios de la administración Trump han expresado su preocupación porque este primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pueda abandonar el acuerdo. Jesús Yajure nos amplía. J.D. Vance arribó a Israel para reforzar el frágil acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza. El vicepresidente estadounidense estará en Medio Oriente hasta el jueves y este martes se reunió con el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, miembros del Foro de Familias y rehenes devueltos por el grupo islamista Hamás. En una conferencia pidió un poco de paciencia para el retorno de cuerpos. El objetivo de todos es devolver los cuerpos a sus familias para que puedan tener un entierro digno. No va a ser algo que se consiga de la noche a la mañana. Algunos de estos rehenes están enterrados bajo
bajo toneladas de escombros y de algunos ni siquiera se sabe dónde están, pero eso no significa que no debamos esforzarnos por encontrarlos, ni que no tengamos confianza en que lo conseguiremos. Solo es una razón para tener un poco de paciencia. Mientras el presidente Donald Trump ejerce presión sobre Hamás para que se desarme y cumpla con el acuerdo, este martes instó al grupo a hacer lo correcto o enfrentar una fuerza aliada brutal. Israel sigue pidiendo el desarme del grupo, un paso que este se ha negado hasta ahora a dar. Hamás se enfrentó a bandas y ejecutó públicamente a hombres a los que acusó de colaborar con Israel. Vance reiteró algunas de estas advertencias. Nuestra advertencia a Hamás es muy clara. Los términos del plan de 20 puntos son muy claros y cuentan con el apoyo no solo de Israel, sino de todos nuestros amigos. Hamás tiene que desarmarse, tiene que comportarse correctamente, y aunque se pueda conceder algún tipo de indulto a los combatientes, no podrán matarse entre ellos ni matar a sus compatriotas palestinos. Hamás afirmó que había recuperado los restos de otros 2 rehenes y que tenía previsto entregarlos este martes, mientras la Cruz Roja informó que trasladó hasta Gaza los cuerpos de 15 palestinos, con lo que el total asciende a 165 cuerpos devueltos por Israel. En otro frente de guerra, los líderes de varios países europeos, entre ellos Francia, Reino Unido y Alemania, expresaron este martes su apoyo a los esfuerzos de paz en Ucrania del presidente estadounidense Donald Trump. Ellos respaldan su postura de que la línea del frente actual debe de ser el punto de partida para las negociaciones con Rusia. En tanto, continúan los ataques a una andanada de drones y misiles rusos contra instalaciones energéticas ucranianas que mató a 4 personas en la región de Chernihiv. Leurel nos amplía. En medio de la caída de las temperaturas, los habitantes de Chernihiv despertaron esta mañana sin electricidad, después de que los ataques aéreos rusos dejaran a la ciudad del norte de Ucrania sin servicios públicos. Vine a trabajar, pero no había luz. Luego tuve un descanso, vine aquí para cargar mi teléfono, pero había mucha gente y no pude entrar. Situada a unos 70 kilómetros de la frontera con Rusia, Chernihiv y su región han sido golpeadas en las últimas semanas por repetidos ataques con drones y misiles rusos contra la red energética ucraniana. Aquí, los residentes se preparan entonces para otro invierno de posibles apagones, lejos de la esperanza de un posible cese el fuego. Ellos simplemente atacan y destruyen todo. Esto no tiene fin. Quizá Europa nos ayude, tengo esperanza en eso. No tengo ninguna esperanza en Donald Trump. Del lado de la capital, Kiev, los ucranianos se muestran también escépticos ante la posibilidad de que Rusia deje de atacar, incluso si se acuerda un alto el fuego en las líneas de combate actuales. Temen también que Moscú pueda aprovechar la pausa para lanzar una ofensiva mayor. En mi opinión, puede volver a ocurrir lo mismo que en 2014, que Rusia acumule fuerzas. Es mejor que Europa se prepare y ayude más a Ucrania, porque si Ucrania cae, los países bálticos serán los siguientes. Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin tienen previsto reunirse en Budapest para conversar sobre un cese el fuego en Ucrania, pero la fecha sigue sin ser fijada. Y un encuentro entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el mandatario estadounidense Donald Trump todavía no se concreta para discutir la paz en territorio ucraniano. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, informó que no había claridad en cuanto a las fechas del cara a cara que se celebraría en Budapest y cuyo anfitrión sería el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Por su parte, en la misma línea que Lavrov, un alto oficial de la Casa Blanca dijo que todavía no hay planes para una reunión entre los presidentes en lo inmediato. En más información, a 21 años de cárcel fue condenado el hombre que disparó en mayo del año pasado contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y lo dejó herido. El sujeto de 72 años fue hallado culpable de cargos de terrorismo y dijo que apelaría el veredicto al que calificó de injusto. Durante su comparecencia en el tribunal aseguró que su intención no era matar sino herir a Fico para impedir que continuara sus políticas que, según él, perjudicaban la libertad y la cultura eslovacas. En Francia, nunca en la historia de la República Francesa o de la Unión Europea un antiguo jefe de Estado había dormido entre rejas. Esta noche lo hará por primera vez Nicolas Sarkozy, quien llegó este martes a la prisión de Santé para cumplir su condena por el caso de la financiación libia de su campaña de 2007. Los detalles sobre cómo será su reclusión en el informe previo de nuestra periodista en París, Natalia Ruiz Giraldo.
El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, llegó sobre las 9:30 de la mañana, hora local, a esta prisión de La Santé, acompañado por sus dos abogados. Antes, todo el recorrido entre su domicilio en un sector exclusivo de la capital y esta cárcel en el sur de París fue emitido en vivo y en directo por las diferentes cadenas de televisión, no solamente aquí en Francia, sino en buena parte del mundo. A su llegada fue recibido por el director de esta cárcel, quien le dio las instrucciones, el reglamento de este lugar, y también se le creó su carnet de recluso. Ahí hay un número, este es el que permite que se pueda identificar cuando tenga que desplazarse en esta cárcel. En cuanto al lugar en donde va a permanecer, estará en total aislamiento, especialmente por razones de seguridad, en vista de que se trata de una personalidad. Nunca va a cruzarse con ninguno de los reclusos de esta prisión de La Santé. Estará entonces, o está ya, en una celda de unos 11 metros cuadrados con comodidades básicas, un sanitario, una ducha, una cama, un televisor y una línea telefónica, una línea fija. Él antes tuvo que dar a conocer cuáles son los números de teléfono a los que llamará. En cuanto a visitas, tendrá derecho a 3 por semana, de no más de una hora. También podrá ir al gimnasio. 2 veces por día tiene autorizado salir al patio para caminar un poco, un patio completamente sellado, y allí también estará solo. Les repito, estará él en completo aislamiento. Nicolas Sarkozy trajo algunos efectos personales, ropa abrigada, porque de hecho antes de entrar aquí recibió consejos de algunos de sus amigos que ya tuvieron la experiencia de pasar noches aquí en esta prisión. Le dijeron que se pusiera sobre todo tampones en los oídos para poder dormir, porque los demás reclusos hacen mucho ruido, y ese ruido se escuchó esta mañana justamente a la llegada del expresidente aquí, donde muchos gritaban bienvenido Nicolás. En cuanto a cuándo saldrá Nicolas Sarkozy de aquí, una condena de 5 años de prisión, pero sus abogados dijeron esta mañana que ya habían depositado una petición para que su cliente sea puesto en libertad. El Tribunal de Apelación tiene 2 meses para dar ya una respuesta a esta petición. En promedio se tardan cerca de 1 mes, así que por las próximas 4 semanas este será el lugar de reclusión de Nicolas Sarkozy. Vamos al continente asiático. El Parlamento japonés votó y eligió a la primera mujer como primera ministra del país. Sanae Takaichi, líder del Partido Liberal Democrático, recibió luz verde para formar gobierno. A continuación, revisamos más sobre la mujer que ocupa el puesto más importante del país y las opiniones de sus ciudadanos. Sanae Takaichi emite su voto mientras la Cámara Baja del Parlamento japonés la elige como la primera mujer primera ministra del país. Takaichi, de 63 años, toma las riendas tras un vacío político de 3 meses, que ha terminado con un acuerdo de coalición que ella misma ha alcanzado como líder del Partido Liberal Democrático, actualmente en el poder. Es fundamental que tengamos una situación política estable. Sin ella, no podemos poner en marcha políticas económicas sólidas, no podemos seguir una política exterior firme, y lo mismo se aplica a la seguridad nacional. Una nueva coalición a 2 escaños de la mayoría que necesitará el apoyo de otros partidos más pequeños para cubrir la diferencia. Pero para la propia Takaichi es un gran momento para romper el techo de cristal, en un país donde las mujeres están infrarrepresentadas en la política. Como mujer tengo grandes expectativas puestas en la primera mujer primera ministra. Espero sinceramente que aplique políticas que tengan en cuenta a las mujeres y que mejore, aunque sea un poco, esta sociedad en la que las mujeres a menudo se han sentido incómodas o han tenido dificultades para vivir. En mi caso no creo que vaya a cambiar mucho. El hecho de que una mujer haya llegado a ser primera ministra no significa que la situación de las mujeres vaya a mejorar de repente, ni que la sociedad vaya a centrarse de inmediato más en las mujeres. Admiradora de Margaret Thatcher de valores tradicionales y contraria al matrimonio igualitario, sus opiniones conservadoras suscitan tanta controversia como expectativas. En información de la región latinoamericana, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue absuelto en segunda instancia de todos los cargos, soborno de testigos y fraude procesal. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá ocurre tras la apelación que hizo su defensa por una condena de 12 años de prisión domiciliaria que le fue impuesta en agosto pasado. No se acreditó ni directa ni indirectamente que Álvaro Uribe Vélez hubiera instigado la comisión del delito de soborno en actuación penal, y la expresión, comillas, que digan la verdad, no puede interpretarse como intención de inducir falsedad,
Por tanto, la Sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinador del delito de soborno en actuación penal en el evento de Carlos Enrique Vélez Ramírez y en su lugar lo absuelve por esta conducta. Se ordena compulsar copias para que se investigue a Carlos Enrique Vélez Ramírez por el delito de falso testimonio, dada su reconocida mendacidad, la admisión de múltiples versiones contradictorias y su conducta procesal. Y las operaciones antinarcóticos que Estados Unidos lleva a cabo en el Mar Caribe han generado alarma entre comunidades de pescadores de Colombia, tras el más reciente ataque del ejército estadounidense contra una lancha que supuestamente iba cargada de narcóticos. El presidente Donald Trump dijo, sin presentar pruebas, que pertenecía a la guerrilla colombiana del ELN, pero su par colombiano Gustavo Petro aseguró que el navío era más bien de pescadores. Todo esto en medio de la reciente tensión entre Washington y Bogotá, que este martes dieron un primer paso hacia la desescalada. Valentina Torres Sánchez nos amplía. Salir al mar a pescar les garantiza el sustento diario. Pero el temor viene aumentando luego de que Estados Unidos atacara una lancha el 17 de septiembre en aguas del Caribe, que de acuerdo con Washington pertenecía a la guerrilla del ELN, pero según el presidente colombiano, era del pescador Alejandro Carranza. Los familiares de la víctima condenaron los hechos. En ningún momento estoy de acuerdo porque si fuese así, como dicen ellos, ¿por qué no lo cogieron? O sea, lo cogieron preso. Si es así, ¿por qué le fueron a arrebatar la vida así como se la arrebataron? Las comunidades costeras, especialmente las que están cerca de Venezuela, dudan en adentrarse en el mar. Nosotros siempre vamos a esa ruta, siempre hacemos esa ruta y no pasa nada. Pero ahora la gente del Cabo de la Vela está nerviosa. Solamente salen a pescar las embarcaciones estas pequeñitas por ahí cerquita. Pero esas grandes no se mueven a hacer ese cruce. La situación se registra en medio del enfrentamiento retórico entre Estados Unidos y Colombia, que inició con la denuncia del mandatario colombiano y continuó el domingo cuando Trump llamó líder del narcotráfico a Gustavo Petro. Dijo que no hacía nada para frenar la producción de narcóticos y anunció que suspendía subsidios a Colombia. Una tensión que empezó a desescalarse este martes con la reunión entre el presidente colombiano y el encargado de negocios de la embajada estadounidense. En la reunión, que fue larga, franca y constructiva, el presidente Gustavo Petro Urrego ratificó el compromiso del gobierno nacional con ampliar el programa de sustitución de cultivos ilícitos y la importancia que este tiene para el país. El comunicado expone que para Bogotá es fundamental que Estados Unidos se base en cifras reales del combate que Colombia realiza contra las drogas. Según el Ejecutivo, la medición de Washington que llevó a desertificar al país andino en septiembre no fue la adecuada. Vamos con nuestro invitado del día. Japón tiene una nueva primera ministra, Sanae Takaichi. Es la primera mujer en ocupar este cargo. Fue escogida este martes en el Parlamento por una estrecha mayoría. Conservadora de línea dura y admiradora de la británica Margaret Thatcher, se espera que las políticas del país en materia de inmigración y defensa den con ello un giro brusco hacia la derecha. Y para platicar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Fernando Pedrosa, quien es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, donde coordina el Grupo de Estudios de Asia y América Latina. Bienvenido y gracias por la comunicación. Gracias a vos, Elena. Un gusto hablar con vos también. Ya lo decíamos, estamos hablando de la primer ministra de Japón, quien ganó por mayoría y en primera vuelta. ¿A qué desafíos se enfrenta frente al país asiático? Bueno, te diría que el primer desafío que tiene es económico. El tema de la inflación, particularmente el precio del arroz, que ha crecido mucho, o sea, casi triplicado en los últimos tiempos, y es la dieta básica de los japoneses. Así que creo que ahí tiene un problema que es estructural, que no es que tiene que ver con algún tipo de aumento de coyuntura. No, hay un problema ahí con los productores, con la superficie de producción, con los subsidios. Ese te diría que es el primer elemento que tiene que tener en cuenta. Después va a tener que ver lo que vos dijiste, el tema de inmigración. Hay una fuerte presión de la opinión pública y de los votantes, sobre todo del centro a la derecha, para que ese tema se revea. Es casi un 10% de la población que son inmigrantes, así que ese es un tema para tener en cuenta. Pero otro tema muy importante que ya tiene que ver con el exterior son los vínculos con Estados Unidos, sobre todo la cuestión con Donald Trump, con los aranceles, y ahora se vienen 4 o 5 reuniones, ASEAN, APEC, va a estar Trump también en Tokio, y va a ser el debut de Takaichi como primera ministra japonesa.
Ahora, la primera es también líder del partido que ha gobernado Japón por las últimas décadas. ¿Por qué momento atraviesa precisamente esta fuerza política el Partido Liberal Democrático japonés? Bueno, está en una crisis muy importante, como vos dijiste también, gobierna Japón casi ininterrumpidamente desde su fundación, allá por mitad de los 50, y en este momento es un partido muy faccioso, con muchas líneas internas. El primer ministro anterior, Ishiba, era como una especie de rival del fallecido ex primer ministro Abe, Shinzo Abe. En cambio, Takaichi, la actual primer ministra, es como una discípula, como una protegida de Abe, que era el sector más conservador. El anterior primer ministro, que fracasó, el que se fue, era más centrista, posiblemente tenía menos intenciones de cambiar la constitución para que mejorar las cuestiones militares. Tenía otro estilo de liderazgo. En cambio, ella, como vos dijiste, es más conservadora, es más dura, más nacionalista, y lleva de vuelta al partido a un lugar que es el tradicional, que es el conservadurismo más duro. Para llegar, también lo decíamos, Takaichi tuvo que firmar un acuerdo con la principal fuerza opositora del país. ¿Y qué tuvo que dar a cambio o en qué tuvo que ceder para lograr este pacto, esta firma? Bueno, lo que hay que decir es que hay 3 elecciones anteriores que les fue mal. La de la regional de Tokio, que perdieron, y las 2 cámaras, la alta y la baja, donde si bien no perdieron, no tuvieron la mayoría absoluta, que es lo que acostumbraban a tener, por lo cual tienen que negociar. En este momento, el giro hacia la derecha de Takaichi, como dije, nacionalista, le produjo la ruptura con su socio tradicional de los últimos 26 años, Komeito, que es un partido asociado a un movimiento budista más pacifista, más de centro. Entonces se quedó sin su socio principal. Y para eso se asoció, porque es un sistema parlamentario, a un grupo pequeño que se llama el Partido de la Innovación de Japón, que es un partido regional de Osaka. Y entonces lo primero que le pidieron este partido es, si hubiese una debacle en Tokio, que la capital alternativa sea Osaka, cosa que le concedió. Pero al mismo tiempo no va a haber ministros de los socios. Van a ser todos del partido. Y en este sentido, Takaichi fue generosa. A todos sus rivales en la última primaria les dio un ministerio. Justamente hablando del Partido de la Innovación de Japón, con quien se firmó este acuerdo, con ellos del lado de Takaichi, ¿quiénes serían entonces la principal oposición ahora al nuevo gobierno? Bueno, va a haber la posición centrista del Partido Demócrata, digamos, van a ser ellos los tradicionales, pero también los viejos socios del Komeito, y hay que prestarle atención a un grupo que se llama Sanseito, que es un grupo más de extrema derecha, pero esto tiene que ver con que el Partido Liberal Democrático giró hacia el centro, se volvió en algunos sentidos hasta progresista, y ahí dejó por centro-derecha, dejó libre todo un hueco en el que salieron estos nuevos partidos. Entonces creo que hay que ver cómo va a evolucionar ahora esta extrema derecha, que tiene también un personaje muy conocido, muy polémico como líder. La Cámara no tiene mayoría absoluta, o sea que el gobierno va a tener que negociar con todos según cada ley. Tiene algunos votos, para empezar, que es esta coalición con el partido de Osaka, pero no está muy firme tampoco. Sirvió hasta ahora para nombrarla a ella como primer ministro. Usted bien lo dice, es un parlamento fragmentado en el cual el partido en el poder que representa a Takaichi perdió las mayorías absolutas. ¿De qué dependerá entonces que pueda gobernar, que sus proyectos puedan pasar y puedan ser aceptados? Yo diría de dos formas. Una, tiene que consolidar el Partido Liberal Democrático, terminar con las internas y superar los escándalos de corrupción por financiamiento de la política, que eso viene siendo un desgaste muy fuerte para el partido oficialista. Bueno, ella va a tener que construir su propio liderazgo hacia adentro y conservarlo. Bien, dejamos de escucharlo, pero ya retomamos la comunicación. Sí. Dicho esto, profesor, se trata de una conservadora, ya lo decíamos, que es radical y heredera de Shinzo Abe, que fue asesinado en el 2022. ¿Qué se puede esperar de su gobierno? Y también le pedimos que complemente la idea anterior que usted estaba dando. Usted te decía que va a tener que primero consolidarse internamente, consolidar su liderazgo, eludir los escándalos de corrupción. Al mismo tiempo, hay que esperar algo más nacionalista, más antichino, esto es muy importante, más relaciones diplomáticas con Corea del Sur, también esto es importante, y sobre todo intentar que la economía marche, porque esto es lo más importante. Si la economía marcha, entonces Takaichi tendrá un
un tiempo más tranquilo para poder construir las cosas. Si la economía no mejora, va a haber problemas. ¿Qué esperar entonces, le decíamos, con una heredera de Shinzo Abe, pero también una conservadora radical? Quizás que se reanuden los debates sobre la reforma de la Constitución japonesa. Una Constitución que prohíbe a Japón tener fuerzas armadas e ir a la guerra. Tiene fuerzas de autodefensa. Y el ex primer ministro Abe era como un cultor de esta reforma, de cambiar esta Constitución. Entonces creo que va a volver esta discusión sobre si Japón tiene que tener o no fuerzas armadas que puedan participar activamente en conflictos externos y también declarar la guerra. Profesor, usted bien habla de esta necesidad de negociar. ¿Usted considera que ella realmente tendrá la capacidad negociadora cuando, hay que recordar, durante su campaña ella promocionó más bien esta figura de intransigente? Es cierto que un poco la fue moderando también. Va a tener que ser pragmática, Elena, porque no tiene los votos, tiene una situación partidaria muy compleja, la economía no está en su mejor momento y si se pone dura va a estar complicada su continuidad. Ella viene presentándose a elecciones internas hace muchos años, ocupó muchos cargos, fue diputada, pero también fue ministra en muchas ocasiones. Es una persona muy curtida, que conoce mucho el sistema político y que entiende sobre todo la lógica del poder. Así que podríamos decir que va a hacer todo lo necesario para mantenerse en el poder. Una nueva primera ministra con un nuevo gabinete. Primero quisiera hablar acerca del nombramiento de 2 mujeres, solamente 2, preguntarle si esto sorprende o no. Ya escuchábamos hace unos momentos a una ciudadana que decía, el hecho de que llegue una primera ministra mujer no quiere decir que las mujeres nos van a poner en el centro de la agenda japonesa, pero tampoco que eso va a ser inmediatamente favorable para la población femenina en Japón. ¿Qué nos puede decir acerca de este nombramiento de 2 mujeres? Efectivamente, primero que ella es la primera mujer primer ministro japonesa, ¿no? Pero al mismo tiempo es conocida por su antifeminismo político, en contra del matrimonio igualitario, en contra de que las mujeres usen su apellido de soltera cuando se casen. Es una persona que defiende valores tradicionales. O sea que esperar que haya discusiones acerca de la mujer, me parece que el papel de la mujer en la sociedad, defiende también que la sucesión del emperador sea siempre masculina, me parece que eso no va a ocurrir. Hay dos mujeres en el gabinete, una sobre todo discípula de Abe también, pero que es ministra de Finanzas, que es un importante cargo, pero hubo gobiernos que tuvieron más mujeres que este. Entonces yo te diría que no hay que esperar en este sentido mucho, pero al mismo tiempo no es un tema que tampoco hoy esté en la agenda, en los primeros lugares de la sociedad japonesa, que está más desesperada por el tema de los precios, por el tema de la inflación, que este es el tema que realmente está en el trasfondo de todo el conflicto político del país. Ahí está, sobre todo los retos económicos entonces para la nueva primera ministra japonesa. Le agradecemos muchísimo al profesor Fernando Pedrosa por su análisis desde Buenos Aires. Hasta la próxima. Hasta luego, Elena. Y gracias a ustedes por su compañía. Vamos a una pausa, pero en breve tenemos más información aquí en France 24. No se vayan.